Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, Macía. Gracias por la invitación. Aquí, bueno, dispuesto a ayudarte a responder las dudas que hay por ahí en el deporte. Muchas gracias por estar aquí. Pedro Torres Castañeda, cirugía astroscópica, hombro y Astro, rodilla, reemplazo articulares, hombro y rodilla, medicina deportiva. Mi traumatólogo de hace unos cuantos años. todos los años, médico de la federación por lo menos Muchos años. muchos años. ¿A cuántos IDE ha ido? ¿Cuántos? 17 ISDE. ¿Qué? 17. Die- 17 ISDE. Sí, sí, sí. Ok. Yo el otro El día primero fue, estaba, tú estabas en Grenada el primero sí, y el segundo República Checa 2001. ¿Te recuerdas? no, yo no fui a Checa. Ah, no, tú no fuiste a ese. No. Sí, sí. Ese fue el primero, el formal, pues, O sea, tú conociste el mundo yendo de médico de la federación. Qué por, serio. por todo el mundo. Mira, ¿y tuviste en alguno de esos Six Days chance de, cómo era que le decíamos nosotros, los guachileros, maleteros, los A mochileros mochileros? Ajá. en Nueva Zelanda, ¿te recuerdas? New Zealand. Ajá. Y ¿Tú tuviste en ese? ese sí tuve, sí. Sí, ahí. Ahí sí le traté de dar. Sí. Y en Entonces, Alemania también tuve como mochilero y asistí a varios. ¿Te acuerdas de Mebe Rodríguez en Alemania? fui a Ah, Alemania, que fuimos como club, me acuerdo. no, no, en Alemania fue, no, había un Team Trophy en Alemania. No, yo Estaba corrí Mebe con, Rodríguez. así, fuimos como Sí, trofeo. sí, 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 sí. Ahí hubo un trophy. Qué serio. Sí, Bueno, Pedro, aparte que me conoce por todos los tornillos, por todas las lesiones, por lo terco que soy, porque me quiero montar la moto con los huesos rotos, sí. por todo eso, yo quiero preguntarte algo que es medio personal. ¿Cómo caíste tú en la moto? ¿Quién te regaló tu primera moto? Mi primera moto me la regaló un vecino que realmente la había comprado para el hijo, pero al hijo no le gustaban las motos. Era sorprendente que yo cada vez que iba a su casa a visitar a jugar con el hijo, lo que quedara con el papá que estaba en el taller arreglando motos, cambiando el aceite. Yo estaba pasando toda la visita ahí. El papá compró una moto de trial, porque hacía trial en esa época, y se la compró al hijo, pero al hijo no le interesó y él me lo regaló a mí. Yo tenía 11 años, un Multaco Sherpa 350. Wiltaco Sherpa 350, do- 350 dos con tiempos. la pata del otro lado, se prendía con la pata del otro lado. Ok, o sea, Yo tenía 11 años. ¿Ah? tu primera moto te la regaló un vecino. Un vecino, Luis Borges, 1900 blanco y negro. 70 y pico. Y obviamente 11 años eres un niño, no tienes por qué. Era un niño. Básicamente, él fue el que me enseñó a manejar la moto en el Y, terreno de su casa, al lado de su casa. y obviamente en esa época no existía arranque eléctrico. No, no, eso era la pata de prender y estaba del lado contrario. Los bultacos tenían la pata del lado contrario a lo habitual. O sea, Era más difícil. ¿cómo hacía para montar moto? ¿La podía Bueno, él me aprender? la prendía, me empujaba y yo le iba dando hasta que Ah, aprendí. Después, al principio la aprendí empujada porque la moto era muy dura. Cuando creció un poquito ya la pude prender por mis propios medios. mira, y entonces de ahí tú seguiste, obviamente te enfiebraste. ¿Y cuál fue De tu ahí seguí segunda moto? con la segunda moto, o sea, seguí con las motos y todo esto. La segunda moto fue una de motocross cuando tenía 14 años, iba a cumplir 15 años. Fue un 125 M1, un Elsinore, que se lo compré a Alfredo Herrera allá Bellomonte. en Herrera Honda, exactamente. Ok, entonces yo te recuerdo cuando yo te conozco a ti, yo tenía creo que 14 años. Tenía un TT, Ajá, y después creo que te vi en un DR. eso fue mucho después. Ah, o sea, Yo, cuando tú andabas tú no tuviste nunca el DR Tanque Hierro. no, el DR era de Valsecchi, Ah, me acuerdo de Ricky Valsecchi con su DR. el DR Entonces tú era de cargabas el un T, TTR 225. yo tenía un TT 225 que me vendió tu papá. Ah, que ya era el blanquito rojo, tenía freno de disco y. Ese, los primeros, esos que llegaron después del CR 125, yo tuve ese llamado. Ok, ese TTR me recuerdo mi primera carrera fue en esa moto, de enduro. En esa moto, exacto. Yo tuve esa de enduro, pero después del Honda, del Elsinore,
Me compré un YZ 125, tú sabes que antes eran por letras, el E, el D, Sí. el F. Un F que se lo compré a tu papá. Ah, imagínate tú. Ya mi Sí, papá. a tu papá. Y después, o sea, tuve los dos al mismo tiempo. El YZ 125, después compré el TT y fue cuando empezamos a hacer los paseos de enduro que organizaba tu papá por todas las picas, pues. Pero ya eso es 18 años, 20 años. Casi ya 20 años por ahí. Ok. Y obviamente el culpable de todo esto fue tu vecino, el apellido Borges. Mi vecino que me regaló el Sherpa, el Bultaco 350, Ok. a los 11 años. Entonces, ¿qué, cuál, ¿cuál sería tu concepto de felicidad? Bueno, andar en moto, pues. Toda la vida he andado en moto, no la voy a dejar nunca hasta que pueda. Hoy en día, todos los sábados, che, yo monto moto en el circuito, voy a las picas, eh, siempre activo en la moto. Ok. Antes de entrar en tema, Sí, porque quiero que sepa que tú corriste enduro miles de años. Yo, muchos yo, años, más de 20 años. yo te considero como uno de los precursores del enduro en Venezuela junto con Valsequi, junto con el cubano, con los Herrera, con mi papá. Exactamente. De esas picas que Nuvolari y Wow, las picas Cruz. buenas de la época. Ok. Tú que estás desde esa época, desde moto con freno de tambor, Sí, hasta ahorita que son eléctricas con 10.000 caballos, ¿verdad? exacto. Y tú sabes lo peligroso que es, porque tú has visto cualquier cantidad de fracturas de moto. En algún momento tú has dicho, "Verga, no, no voy a montar más moto porque me voy a sacar los dientes". Oye, la verdad que nunca me lo he planteado porque eso es algo que tú llevas en la sangre y si tú te mantienes físicamente, evitas las lesiones. O sea, tú tienes una lesión cuando eh, sales a lo loco o cuando estás totalmente fuera de forma y te montas en la moto. O sea, pero tengo que interpretar como si tú estás fuera de forma, hay una alta tendencia a que tú te lesiones. Una alta tendencia, o sea, el 90% de posibilidades de que te lesiones. Ok, póngale pila. Ok. Importantísimo. Mira, entonces, en tus años, ¿qué has visto tú? Yo sé mucho de las lesiones, pero yo te pregunto esto porque puede que haya diferencia. ¿Hay diferencia entre las lesiones entre la gente que hace motocross y los que hacen enduro? No, las lesiones son más o menos similares. Hay alguna modalidad que tiene lesiones más frecuentes que otra. Por ejemplo, el motocrossista tiene las lesiones más frecuentes son el tren superior, generalmente lesiones en los hombros, fracturas de clavículas, luxaciones, lesiones de Bankart, que es que el hombro se le sale fácilmente. En los enduristas, como son caminos un poco más trancados, caminos con más obstáculos, tienden con, si no, a veces la técnica no es la adecuada y se llevan la punta del pie y las lesiones de Ah, la rodilla, los ligamentios cruzados son más frecuentes, los tocones, las ramas, un tronco atravesado, cualquier cosa de esas lesionan más las rodillas, hay más lesiones en los ligamentos cruzados. o sea, sí hay una diferencia. Yo no me lo hubiese imaginado. Es por probabilidades, pero haciendo motocross también te puedes lesionar un ligamento cruzado perfectamente. Claro. Pero he visto en la estadística personal que saco de los pacientes operados, las cirugías, todo esto, la gente del motocross, lesiones del tren superior, lesiones, personas del enduro, lesiones del tren inferior. Ok. Y hay alguna, obviamente para las piernas están las rodilleras articuladas, que eso puede ser un tema muy extenso y complicado. Mi Sí, caso horas de particular, conversación. tuve la fractura de la base tibial, pero mis rodillas me quedaron perfectas. Yo tenía las rodilleras articuladas. Desde tu punto de vista, las rodilleras articuladas eh, salvan una fractura únicamente de rodilla o te puede salvar también otro tipo de lesiones o son muy específicas. No, una rodillera articulada, la única fractura que generalmente te puede evitar es la fractura de la rótula. Si tiene NICAP, si tiene protector de rótula. Las rodilleras articuladas básicamente son para prevención de lesiones en ligamentos, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, colaterales mediales, colaterales laterales, laterales interno o externo. Esa es la función de la rodillera. La rodillera no te va a evitar una fractura del fémur o de la tibia, te evita la fractura de la rótula, porque tiene un NICAP, un protector. Pero Claro, es más que todo para evitar lesiones de ligamento. ok, es decir que solamente me va a proteger si tengo lo que llaman el patella cup de la El rótula. kneecap, el patella cup, eso te va a proteger que se te fracture la rótula.
pero como tal, la parte de carbón o de fibra que está, por abajo y por arriba de la rodilla, eh, No, no te ha no básicamente te puede proteger que te pegue una piedra, que pegue un tronco ahí o algo, pero que una fractura como tal, no, eso no lo va, no lo evita. y esa teoría que dicen que que más bien si yo estoy agarrado aquí fuerte, ¿verdad? Hacia arriba y choco contra algo por aquí, me puedo partir justo donde se termina la rodillera, en la tibia Sí, o co- fémur. correctamente, porque se ejerce un brazo de palanca, hay una fuerza ahí. O sea, sí puede influir en que yo me fracture Pe- tibia o peroné. poco frecuente, pero puede ocurrir. O sea, sí pasa. Sí pasa. Okey, o sea, que aquí ten en cuenta de que una rodillera te salva la rodilla, pero también te sube un poquito el porcentaje de las probabilidades que te lesiones. Te Correcto. Igual, o cheque, lo masía que los lead brace, los protectores de columna cervical, en muchos ah, casos he recibido pacientes con fracturas de columna cervical de clavícula ocasionada por el protector del cuello. claro, entonces, claro, te está salvando el cuello, Pero pero sí, te lesiona otro lado, entonces tú tienes que poner una balanza que es peor y que es mejor. obviamente, mejor es la clavícula Es la clavícula. claro, sí, sí. Y en el caso de las piernas, es mejor una rodilla o una tibia o un fémur, que es más fácil de recuperar. Bueno, es más, hoy en día que te lesiones un ligamento es más fácil de recuperar. Una fractura ósea, bien sea un hueso largo, el fémur o la tibia, mínimo fuera de actividad 2 meses, 8 semanas. Y un ligamento, ya hay la tecnología que... Hay una tecnología que o sea, te incorpora más rápido, tal vez no a la actividad deportiva, pero tú sigue a tu función normal del día a día. Ok, A la actividad deportiva tienes que esperar un mínimo de 5 meses. ok. Entonces, Eh, ¿cuáles son el tipo de lesiones más frecuentes en la moto? Y digo tipo de lesiones, no, o sea, son de ligamentos, son de hueso, son de, no sé qué categorías hay. ¿Cuál es la que más Sí. te da? Mira, la lesión más frecuente en moto de tierra, bien sea motocross o enduro, son las fracturas de clavícula y las lesiones del ligamento cruzado anterior. Que son dos categorías distintas, porque uno es hueso y Uno, otro que una- uno, doblando. uno es, uno es la parte ósea y las otras son partes blandas, ligamentos. Esas son en mi experiencia, son las lesiones que más me han llegado del motociclismo. ¿Cuál es la más peligrosa en general de las lesiones de moto? Siendo más peligrosas de estas dos que te comento, que son las más No, frecuentes. en general, la fractura de pulmón perforado o... Bueno, una de las lesiones más importantes puede ser una fractura de fémur, porque el fémur, al fracturarse, forma un bisel que puede cortar la arteria femoral y el paciente se puede quedar ahí. Ah, okey, También una fractura de clavícula desplazada puede perforar la cúpula del pulmón y se complica el sistema respiratorio. te puedes quedar ahí. Sí, Y eso sí, uno no puede hacer nada en ese tipo de ahí no casos. puedes hacer nada porque se ¿Qué desinfla el pulmón. qué haría uno si estoy en una pista y tengo un amigo que aparentemente tiene un derrame interno que no sé? ¿Cuál sería mi acción? Ahorita llamarlo. Obviamente no tratar de movilizarlo mucho, no tratar de quitar el casco, sino rápidamente ponerlo en un lugar plano, dejar la vía aérea que pueda respirar bien, no caerle encima, no intentar darle agua, rápidamente buscar personas que dominen la situación para llegar al sitio. Okey, no Para darle que agua, no darle no, agua es no, okey, no le des agua porque no sabes, puede broncoaspirar, se puede ir al sistema respiratorio, se puede complicar. Generalmente las pistas de motocross siempre tienen una asistencia, un grupo paramédico, personas que están ahí. Lo mejor es rápidamente que esas personas acudan. ¿cómo sé yo si alguien tiene un derrame interno? Bueno, del momento, en el momento es muy difícil. El derrame interno no se produce inmediatamente después del golpe. Pasan unos minutos antes que eso se produzca. Básicamente, la persona va a estar un poco desorientada, mucho dolor en el abdomen, dificultad respiratoria, Okey. ese tipo de cosas. Y esa teoría que obviamente me la decía, no sé si mi papá o en esa época que hacíamos pica, que te da un golpe en la costilla. Entonces, para saber si tenía un pulmón perforado, te mandaban a escupir. A ver si escupía sangre. Bueno, es que generalmente cuando tú te perforas un pulmón, escupes sangre. Entonces, es por eso.
Ah, Si okey. escupe sangre es porque el pulmón te cortó la pleura y hay sangre en la zona y está Ah, respirando mal, pues hay que actuar prontamente. claro, pero ese es en ese caso de pulmón perforado, entonces es como jalado, o Sí, sea, fácil de sí, sí, averiguarlo, pero, pues, es una de un sí, sí. millón. Una a un Okey, millón. Obviamente, una persona con un pulmón perforado, como lo estás nombrando, tiene el otro pulmón operativo y puede más o menos movilizarse, puede respirar. okey. Eh, y esos pulmones perforados duelen como cuando uno tiene una costilla rota que cuesta respirar, que cuesta reírse, Sí, es un poco más intenso más duro, más que fuerte. toser, te cuesta respirar y muy dolorosa la zona. Okey. Sí. Mira, entonces vamos a tratar de no caernos, pero bueno, Hay que, cuando uno hay- tiene lesiones y uno pierde mucha masa muscular, o es que, o sea, se atrofia, se daña. Sí, prontamente, o sea, cuando tú tienes una lesión o cuando tú eres sometido a una operación, por estadística, más o menos a los 20 minutos, media hora se empieza a atrofiar la masa muscular. Hay unos receptores que se bloquean, se deja de mandar los impulsos al músculo como tal y empiezas a perder tono muscular. No pierdes un 100%, pero pierdes un porcentaje desde a los 20 minutos, media hora de la lesión. Ah, o sea, que uno ahí mismo ya empieza a Ahí perder mismo fuerza. empiezas a perderle el tono muscular. Obviamente, el tiempo de recuperación, todo esto hace que la masa muscular se vaya perdiendo, sobre todo las inmovilizaciones, esos yesos que se utilizaban antiguamente, que los prolongaban, los dejaban por 6 semanas. Fatal porque se come el músculo. Okey. Y eso se hace menos, tengo yo entendido, O sea, ya no, o sea, yo básicamente, o sea, muy pocas son las personas que cuando llegas a un paciente en una emergencia ponen un yeso de esto. A mí para el yeso me parece que es algo que está fuera de circulación ya. pero el yeso no te ayuda, por ejemplo, que se dañe más, mientras no lo opera o mientras hay una solución. No, el yeso simplemente no debería ser un yeso, debería ser una férula, que es yeso por detrás y venda elástica por delante, por si acaso esto se inflama, no choque contra una superficie duro. La función del yeso es inmovilizar, Eh, mientras tú trasladas y solventas el problema. Después existen aparatos, braces, otros tipos que tú puedes ir recuperando inmovilizado, pero además se puede hacer terapia sobre el miembro afectado. okey. Yo, obviamente, en mi carrera me operé los 2 hombros y me rompí las 2 clavículas, pero eso es como Sí, un estándar en el motocross. bueno, Y eso lo sabemos. y No fueron recuerdo operadas las dos. recuerdo mucho, y ya yo le digo a la gente con experiencia, que cuando tú te puedes lavar la cabeza, ya tú estás a mitad de camino. O sea, porque ya tú puedes levantar el hombro hasta la cabeza y echarte champú, ¿ok? Pero Sí, a donde voy es, y tú me acuerdo que tú me mandabas a subir con los dedos la sí, pared. Entonces, claro. eso es que el músculo está básicamente muerto en ese momento. O sea, está atrófico. El secreto de cualquier lesión es una rehabilitación precoz. Okey, Una vez que tú tienes una fractura de clavícula y la fractura de clavícula está estabilizada, ya tiene la estructura que le está dando estabilidad al hueso, tú puedes comenzar la rehabilitación el día siguiente para ir ganando masa muscular, para ir despertando el músculo que está atrofiado, que está por la reciente lesión. okey. Y en el tipo de lesiones como de ligamentos, de repente músculos rasgados, ¿la recuperación sería también en el acto, también rápida, o eso sí hay que dejar que coja mínimo? No rápido, en el acto. La rehabilitación tiene que ser precozmente. Yo, mis pacientes operados, por ejemplo, de ligamento cruzado anterior, al quinto día están en la unidad de terapia. De una. De una vez, obviamente, son movimientos pasivos, no son movimientos Claro. activos, no se ponen a hacer sentadillas, no se ponen a hacer pesas, hacer bicicleta. Son movimientos pasivos porque hay que mejorar la tonificación muscular. Acuérdate que el secreto, tú puedes tener la mejor rodillera del mundo, pero si tú no tienes un tono muscular adecuado, te vas a lesionar. Lo que soporta las articulaciones y te defiende de una lesión es el tono muscular. Si tú tienes un tono muscular adecuado, un músculo tónico, no te lesionas. O sea, te lesionas con menor frecuencia, porque obviamente hay que sumar la parte del impacto que produce lesión. O sea, los músculos alrededor en el caso de la rodilla, vamos a hablar, que cuádriceps, no sé cuáles son. Si tú eres un carajo que monta bicicleta, que está en forma, eso te va a reducir, no porque sencillamente porque estés en forma, sino porque tienes una pierna dura, un Un músculo tono muscular, alrededor.
un tono muscular adecuado. El porcentaje de lesión es muchísimo menor si tú combinas actividades. Si tú, por ejemplo, eres un corredor de motocross, no es que solamente agarro la moto y eso es lo que yo entreno. Claro. Tú tienes que ser amplio, tienes que combinar con otras cosas, bicicletas de montaña, bicicleta de ruta, Ok. gimnasio, varias cosas para dar tonificación a los músculos que son los que te protegen de las lesiones. Ok, científicamente hablando, Sí. porque el músculo, yo no sé cómo están entrelazados los músculos con los huesos y las rodillas. O sea, el músculo en verdad, ¿cómo te digo yo? Es como una media alrededor de la rodilla, o sea, lo bordea, No, la media es como la cápsula articular, donde está envuelta toda la articulación. El músculo son estructuras que son los que, por ejemplo, en la rodilla, los que te hacen hacer flexión y extensión, ellos tienen un punto fijo del fémur a un punto fijo en la tibia. Entonces, están alrededor de la rodilla, están en los laterales, en la parte anterior, en la parte posterior. Si esos músculos están fuertes, la rodilla está protegida. o sea, porque si hace como de barrera, de baranda. Bueno, obviamente de barrera no, pero sí le da cierta estabilidad a la articulación para que se mueva menos. Por ejemplo, si tú tienes un vasto medial, que es el músculo que está entre piernas, Ok, si tienes ese músculo fuerte, cuando tú vas subiendo una pica y el tocón o el tronco te agarra la bota y te la bota hacia afuera, evitas, si tienes el músculo vasto medial fuerte, evitas que el ligamento colateral interno sufra mm, porque está sobre él. Entonces resiste más el golpe que te dio el tocón, que te dio la rama y te sacó la pierna hacia afuera. ok, claro, porque hay una resistencia muscular que Claro, permite que termine de está, está quebrar. tónica, Que está tónica. ok. Entonces, hablando de la recuperación, entonces, yo que soy de los más tercos, que me fracturé y quiero montar moto el día siguiente, Sí. ¿cuándo es prudente montarse en la moto, para empezar, no voy a decir a correr, para empezar a hacer una recuperación activa? Bueno, si tienes una fractura, bien sea miembro superior o miembro inferior, tú tienes que esperar un mínimo de 6 a 8 semanas. Ese es el tiempo en que la fractura fisiológicamente ya ha pegado, ¿Ok? ¿no? Y, La rehabilitación, tú la tienes que haber empezado el día 5 o 6 después de la lesión. ok, Empezar a montarte en la moto, yo te diría que después de la semana 12 sería la ideal. que eso son, ok. 3 meses más o menos, tal vez un poco antes, tal Y, vez y, un poco antes. y siempre con bastante cautela, ¿no? Siempre, obviamente no con miedo, pero sí con cierta precaución, porque, oye, te estás en un proceso de recuperación, tienes tiempo sin hacer la actividad, sin hacer la actividad, has perdido cierta habilidad, entonces tienes que como ir retomando todo progresivamente, 5, 15, 20, 80, 100%. ¿Y qué riesgos hay de montarse con la fractura casi pegada? Bueno, que hay varios riesgos, o sea, se puede volver a romper el foco de fractura, se puede fatigar el material que te pusieron, o sea, se tiende a aflojar. Y Ok. la fractura es así inestable y hay que volver Y, a, a- y a reparar eso. realmente lo que dicen que cuando te parte un hueso, o sea, de la clavícula, y hace un callo, esos callos son hasta más fuertes que el hueso natural. Bueno, Duro. sí tienen cierta protección porque se forma un sobrehueso sobre la zona de fractura. O sea, cuando tú te fracturas una clavícula y tienes la placa puesta, por eso yo siempre recomiendo a los pacientes que después de las 16 semanas se saquen la placa, después de los 16 meses, perdón, este, cuando tú te caes con un hueso ya que ha pegado, tiene la placa encima, la placa, el hueso soporta, la placa, la fractura nueva no va a ser sobre la zona antigua, sino en las puntas de las placas, porque la zona interna se ha consolidado muy fuerte, el callo es muy fuerte, Ok. porque es un sobrehueso por la parte anterior y por arriba y por debajo. Y pasa que el mismo callo de hueso puede atrapar la placa y los tornillos. Pasa, no, la pasa siempre, la atrapa siempre. Ah, sí. Sí, hay que sacarla con cierta precaución, inclusive tú no le puedes, cuando tú acabas de sacar una placa en una clavícula, al paciente que se monte en la moto al día siguiente, tiene que esperar por lo menos 3 semanas.
Después de extraer una placa de Claro, cualquier parte. porque hay que romper el hueso, hay que quitar un poquito el exceso de hueso y quedan unas perforaciones dentro de donde estaban los tornillos. Hoy en día ahí se pone injerto, plasma rico en plaquetas y el paciente se puede integrar un poco más rápido. Y es 100% recomendable extraerse todos los tornillos y placas y Si estás en actividades deportivas, obviamente, tipo motocross, enduro, ciclismo, cualquier actividad deportiva, hay que sacarla. Porque lo que te explico, una fractura de clavícula consolidada, la placa aguanta, se parten las puntas, pero ya se hace más complicado porque no es una fractura, son dos. Y si eres una persona que no está en actividades deportivas, también hay que sacárselas porque eso en el tiempo, una vez que cumple la función, que es que pegó la fractura, eso produce erosión ósea, porque son unos tornillos y una placa que está en un lugar, y en el tiempo crea osteoporosis en la zona. okey. Y según lo que me contaste, puede ser hasta más peligroso, porque si una fractura de clavícula con una placa, la misma placa te puede cortar la vena que estábamos hablando, Sí, pues es ¿o no? complicado, sobre todo que se fracturan las puntas y es una fractura más complicada. Sobre una placa, es una fractura periprotésica, son más complicadas. Okey, y en el caso de que personas que tienen ya trasplante de hombro, de prótesis de hombro, de rodilla, y obviamente de repente tienen 40 años, 35 años y quieren seguir montando moto, ¿lo pueden hacer? Sí, ¿Lo obviamente recomendable? lo pueden hacer, pero dándole el cuidado que merece la prótesis, pues. Okey, Bajar actividades en el 30-35%. O sea, puede hacer un manejo de moto, no se va a meter en un GNCC, pero se puede meter en una carrera sencilla, una carrera que no tenga muchos obstáculos, que mentalmente limite la velocidad, se vaya con precaución, o sea, pero sí lo puede hacer. no vas a ser el mismo, no vas igual No vas a hacer de más, máquina. ni vas a saltar triples, no te vas a tirar los dobles, porque el impacto tiende a aflojar las prótesis. No puedes hacer posición bala tipo Polonia ni nada La de eso. posición bala de Polonia no está indicada porque se sale la prótesis demasiado ahí en la prueba especial que quedó todo lleno de grama. Okey, ahorita que hablamos de esa posición bala que tú me diste, Sí, Six Days de Enduro en Polonia, yo tratando de agarrar oro, me costó 1000 sí, años, pero bueno, el tema es, ¿tú te acuerdas que tú me inyectaste algo en el brazo porque me salió una pelota? sí. ¿Qué era lo que tuve yo ahí? Que no Tú me caí. tuviste, ese fue en el acelerador. Ajá, ¿Te acuerdas? correcto. Fue la mano del Sí. acelerador. De tanto acelerar, tanta presión, apretando el mango constantemente, causaste una tendinitis de todos estos tendones que van en la parte dorsal del antebrazo. Se inflamaron todos. O sea, los tendones son unas ligas que van dentro de un túnel y entre la liga y el túnel hay un líquido. Ese líquido aumentó de tal manera que te inflamó la zona y no podías hacer flexión y extensión de la muñeca. Me costaba Básicamente más. lo que no, claro, porque acelerabas mucho, ¿ves? Y eso te inflamó eso. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Preparamos una provacaína, que es un anestésico con un esteroides, lo diluimos y te lo puse en la zona, lo inmovilizamos en la noche, al día siguiente amaneciste perfecto, Sí, me recuerdo pero que ahí mismo bastante pude bien, no perfecto, pero bastante bien. no, pero pude seguir corriendo porque estaba que no quería Seguiste, correr. terminaste los 6 días. Sí. Y hablando de eso, que no quiero hablar de mí, pero recuerdo, y no sé si en ese Six Days de enduro, casualmente yo empecé a sufrir de las rodillas. Yo nunca he tenido, gracias a Dios, operación de ligamento ni de menisco. Y que recuerdo que lo que me pasaba era que me costaba mucho para mí sentarme y me dolía. Tú me inyectaste algo, 2, 3 años, y estamos hablando del 2003, estamos 20 años después. A mí eso se me curó. ¿Qué, Claro, qué era eso? porque ¿qué pasó en esas carreras? En esas carreras hay demasiada presión, desgaste físico, desgaste muscular, traumatismos a cada momento que los pasas por alto. Entonces posiblemente tuviste el cartílago, que es la estructura que cubre tanto el fémur como la tibia, se inflama por los impactos constantes. Son 12 horas montado en una moto, recorridos largos, posiblemente algún golpe pequeño inflamó un menisco, lo pinzó y son estructuras que se inflaman. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Te pusimos estructuras, terapias celulares y viscosuplementación para hidratar nuevamente ese cartílago, recuperarlo un poco. Mm. Básicamente se te puso ácido hialurónico con sangre que se saca de tu mismo organismo, se centrifuga, se separan las plaquetas, las proteínas, el fibrinógeno, se ponen dentro
y eso recupera las estructuras, sobre todo en los atletas, en ese tipo de lesiones. Entonces, una pregunta aquí maliciosa. Sí, Yo no tenía los ligamentos malos ni menisco malo, pero pude haber ido yo a otro médico y me dicen, sí, tienes menisco malo, hay que operarte. Y pues, realmente no necesitaba. es Eso probable. se puede malinterpretar como que si hay que operar un menisco y Bueno, no hacía falta. o sea, no se puede operar un menisco a la ligera. Tú tienes que hacerle al paciente unos estudios previos, pues. O sea, tienes que hacerle una resonancia magnética, tienes que evaluarlo. Una lesión de menisco, las lesiones de menisco tienen 3 grados. Básicamente las que se operan hoy en día son las lesiones tipo 3. Las lesiones uno y 2 mejoran con estas terapias de viscosuplementación actuales y hidratación que hay sobre las articulaciones. El porcentaje de operaciones, a mí me ha disminuido muchísimo el porcentaje de prótesis de rodilla por estos tratamientos que hago. Eh, Sí, pero sí puede haber médicos que no se dan cuenta, entonces de repente operan unos meniscos y sencillamente con el ácido ribonucleico se curaba. bueno, puede ser, o sea, generalmente los médicos se cuidan bien y revisan, hacen bien sus estudios, pues, y no creo que se vayan a ir a operar a la ligera, o sea, evalúan y creo que lo hacen cuando hay la lesión necesaria, pues. Ok. Em, ¿qué, aparte de lo que me diste de las placas y los tornillos, ¿verdad? Yo Sí, quiero ser un poquito más terco, porque yo tengo amigos que corren aquí pro sí, y no se quitan nada. Y los médicos de aquí le dicen, sí, claro, yo lo entiendo porque yo soy uno de ellos. O sea, yo tengo sí. tornillos en las piernas. Entonces yo pienso, si, si me vuelvo a operar, voy a tardar mucho tiempo en vez de recuperarme para poder montar la moto, voy a bajar ni mi nivel. Yo estoy retirado, yo lo podría hacer. Pero esos chamos que están de 25 a 30 años, que en verdad no pueden perder tiempo, ¿verdad? Y dice, bueno, no me puedo quitar la placa de la clavícula porque tengo carrera en 2 meses y tengo que entrenar. Eso, eso pasa. Sí pasa. Bueno, ¿Qué le acuérdate que decís con ellos? cada quien tiene su opinión personal, ¿no? A mí me parece que los material de osteosíntesis producen osteoporosis, producen desgaste en la superficie, en la estructura ósea, pues produce una erosión ósea. ¿Qué hace con este tipo de corredores, que es un pro, tiene que culminar el campeonato? Le sacas el material cuando termine el campeonato, lo dejas que termine su campeonato y en ese tiempo que tiene, que hay un tiempo que no tiene competencia, no está entrenando, le retiras el material. Al retirarle ese material en 2, 3 semanas va a estar activo otra vez Claro, y le va a hacer un periodo de descanso una vez se acabó el campeonato. hay que educarlo un poquito para que se quiten sus tornillos y sus placas para que no Claro. se vayan a Me, dañar. me recuerdo cuando estaba en Estados Unidos, yo estaba en un hospital donde venían muchos jugadores de fútbol americano, los pacientes tenían los ligamentos cruzados rotos y les dábamos tratamientos con viscosuplementación, otro tipo de materiales para que terminara la temporada. Se operaba el ligamento cuando terminaba la temporada. Mira, tenemos un amigo conocido en común que tiene la clavícula rota Sí, y él sigue montando moto como si nada y sigue su vida. sí. Eso pasa, que tengas la clavícula rota y tú sigas con tu vida normal. Frecuentemente, antiguamente las clavículas no se operaban mucho porque era un misterio. Por debajo pasa una arteria importante que los cirujanos antiguos le tenían miedo y no se operaban mucho las clavículas. Los pacientes quedaban siempre tenían una elevación en la zona. Este, puede seguir su vida normal. Lo que pasa es que al tú tener una clavícula fracturada, se acorta la distancia, porque eso es como Ah, una, se te mete el y hombro. se acerca más el húmero a la glenoide y en el tipo puede producir desgaste. Ok. Y en la lesión muy más en motocross que en enduro, de los hombros, ¿cómo que llaman? Separate shoulder, Sí, que se sacan el hombro. es una lujación de hombro. Ok. Y yo tengo uno operado y el otro no. Yo me saqué los dos, Sí, ¿verdad? Que, ¿es recomendable operarse o depende del nivel de la lesión? depende del nivel de la lesión. O sea, si tú eres un corredor que tienes una buena musculatura, generalmente una estructura que está internamente que se llama el labrum, que es lo que se rompe y hace que el hombro se salga constantemente. Si tú tienes una buena musculatura anterior, un pectoral mayor, un pectoral menor y un subescapular resistente, protege ese ligamento, ese rodete glenoideo que está ahí. Ok. Pero ya cuando llega al punto de que, porque el izquierdo yo me lo operé, que yo dormía con el brazo hacia arriba y de Sí. repente se me salía.
eso tienes que operarte porque es inestable. Mientras estés joven, está bien, pero cuando aumentes en edad vas a hacer una artrosis de hombro Sí, y no, vas a no, terminar una prótesis de hombro. claro, y ya se me salía durmiendo, sabía que No, operarse no, era. eso es totalmente inestable, eso hay que repararlo. Okey. Tengo 2 preguntitas más, porque yo sé que tú te estás medio corto de tiempo. Mira, Sí, entre todo lo que tú has visto, ¿cuál es el tipo de tratamiento más rápido y efectivo para recuperarse? para recuperar, ¿qué tipo de lesión? En general, un tipo de lesión. Sí, o sea, yo he visto que ahorita ponen frío, lo meten en cámaras hiperbáricas, que hace hay muchas Bueno, cosas extrañas que no conozco. obviamente todas esas cosas ayudan. Siempre acuérdate que el tema del frío, hay gente que pone frío, calor. Siempre en las primeras 72 horas hay que tratar con frío, porque el hielo es un efecto antiinflamatorio el mejor que hay. Después del cuarto, quinto día sí se puede comenzar a combinar con frío y calor y esas cosas. Lo más importante para recuperarse es obviamente cumplir el tiempo de recuperación mínima de los tejidos, que depende del tipo de lesión. Si es una fractura, mínimo 6 a 8 semanas. Si es una lesión de una parte blanda, mínimo 3 semanas, 21 días. Una buena hidratación, una dieta rica en proteínas. Ah, Cuando hay lesiones en las articulaciones, pendientes nuevos de estos nuevos sistemas que hay de viscosuplementación, terapia celular, plasma rico en plaquetas, fibrinógenos, células madre, cámaras hiperbáricas, porque la cámara hiperbárica que tú me estás nombrando aumenta la oxigenación en las estructuras, le llega más sangre, llega más glóbulos rojos las lesiones, los huesos consolidan más rápido. Es muy útil, muy útil. o sea, no hemos llegado al punto de un láser sueldo el hueso. Un Esto ya es a láser lo que, loco, ¿no? Como ponerle algo que adentro y un injerto que ¡fu! todavía sí, esa y que el líquido famoso que inventaron los alemanes, eso todo era fake, ahí no sé, no ha llegado todavía, es un pegamento del hueso, puede estar en estudio, por eso todavía no existe como tal y es eficientemente comprobado. Si hay injertos de cartílago que funcionan muy bien, hay injertos de ligamentos, bien sea autólogo, heterólogo, pero esas cosas así que te pusieron algo que parece un crazy glue, todavía no existe. Ok, o sea que si vamos a ver, en ese sentido estamos todavía en pañales 50 años atrás. O sea, no hay cómo acelerar que un hueso pegue más rápido, aparte de la cámara hiperbárica, No, o te aumenta el oxígeno y la no, comida. Pero, claro que sí, todas esas cosas aumentan ese proceso. La electricidad en los focos de fracturas, cámaras hiperbáricas, la mm, electricidad ayuda. claro, claro, acelera el proceso de consolidación. En los focos de fractura se inyecta plasma rico en plaquetas, se saca tu sangre, se centrifuga, se sacan las plaquetas y se inyectan el foco de fractura. Las plaquetas son células reparadoras y aceleran el proceso de consolidación. O sea que sí hay, pues si hay un truco Claro que para el hay, que esas quiera cosas, recuperarse sí hay. rápido. Sí hay, y sobre todo rehabilitación precoz. Tú tienes que comenzar rápidamente la movilidad para que las estructuras musculares se recuperen y sustenten la zona afectada. Ok. Mira, para cerrar y después vamos como 5 minutos con preguntas, a ver si hay alguna pregunta interesante por ahí. Eh, ya lo hablamos durante esta media hora, pero puede haber que se me haya escapado. ¿Cuáles son las lesiones más comunes en motocross enduro y qué tengo que hacer para evitarlas? Si Bueno, sea rodillera, protector peto, no se come sí, sano, ejercicio, todo me lo nombraste, pero sí. Lo más importante es cuando tú vas a hacer el deporte, primero, si estás comenzando, no agarres la moto y te metes en el circuito a lo loco. Lo más indicado es que tú recibas clases para hacer esto. oh, ¿Para qué? Para que te enseñen cómo manejar, poder disfrutar la moto y evitar las lesiones. Eso es lo más importante. Segundo, el equipo es básico, sobre todo casco, rodilleras y unas buenas botas. Eso es primordial. Obviamente tienes que tener todo, pero en eso no se puede escatimar. Hay que estar muy pendiente de eso. Tercero, tono, o sea, estar en forma. Tú no puedes ser que, coño, mira, yo a veces hago juegos de mesa con mis amigos y los fines de semana me voy a montar moto. No, tú tienes que combinar deporte, ciclismo, natación, gimnasio. Tienes que tener un buen tono muscular, porque un tono muscular adecuado y estando en forma evitas lesiones. pádel sirve. El pádel, sí, para lesionarse. Te estaba tirando una pregunta, tú sabes, no voy a decir que Para sí. lesionarse sirve. Pero es un deporte que tiene mucho auge. Lo que pasa es que empieza de una manera muy rápida. La gente, no, yo me voy a poner a jugar pádel, no toman clase, no toman instrucción y vienen las lesiones. Y se daña un codo. Eso es bien frecuente.
Mira, aquí un pana está haciendo una pregunta. ¿Es Sí, cierto que tomar Artrovit y ese tipo de cosas ayuda a lesionarse menos o tener ligamentos y huesos más fuertes? Artrovit, bueno, todos estos suplementos algo ayuda, pero lo mejor es tener esa articulación con cierta tonificación. Es lo mejor, obviamente, la glucosamina con condroitina evita el desgaste de los cartílagos, las células dentro de las articulaciones evitan, y todos esos componentes. La creatina ayuda mucho porque es la proteína del músculo, pero aparte de eso, tienes que tener estar en forma, hacer otras cosas. pe- por aquí tengo otras preguntas. Vamos a ver quién pregunta por aquí. Eh, ¿Qué opinión tiene de la magnetoterapia para ayudar a recuperar tejidos? Sí, funciona bien porque la magnetoterapia produce lesiones en la zona y hace que eso se recupere más rápido. Sí, funciona. Yo no sé si este es paciente tuyo, Lulu MX. Ah, Gracias, sí, claro. gracias. Lois Lugo. Dice, Lois Lugo. gracias, doctor. Cada vez que paso por un detector de metal en el aeropuerto me mandan para el cuartico. Sí, bueno, tiene varios. Tiene varios. Eh, es bueno quitarse la placa de la clavícula, eso ya lo hablamos. Sí, es bueno. Em, si la placa tiene muchos años, muchos con varias S, Ujú. que sí es bueno quitársela. No, ya si tiene muchos, muchos años, es prácticamente imposible quitarla y más daños haces sacando la placa que lo que que el bien que vas a ocasionar. Ah, sí, sí tiene, ¿cuántos son muchos años? Si tiene más de 10 años, que se la deje ahí. Entonces, bueno, ya, 10 años. Ay, bueno, ¿qué tal? Mucho tiempo. Mi pana Luis Frebonini pregunta por disco desbaratado en la L5 de C1. ¿Qué me tengo que inyectar? Ah, este no que Wow, esa parte no lo puedo ayudar mucho. No soy muy especialista en columna, pero tiene que hacer una resonancia magnética y consultar a un especialista en columna. y se puede seguir montando en la moto. Depende. Si tienes parestesia en los miembros inferiores, o sea, que siente como hormigas que le manejan por la pierna, con precaución. O sea, si siente hormigueo, que no monte. Que no, porque puede tener una compresión de un nervio. Mejor es que se vea con un especialista en columna, se haga su MRI y esté seguro de qué es lo que tiene ahí. O sea, se puede empeorar. Sí, bueno, sí puede ocurrir. Aquí vi uno. Este yo sé, sale el nombre nada más, pero yo sé quién es. Recién operado de la vesícula y una hernia. 5 semanas de operado. Me quiero montar la moto, no aguanto más. Bueno, primero que consulta al cirujano que lo operó a ver si le da permiso. Y por tiempo está más o menos, yo le diría que espere unos 15 días, pero no es mi área. Ok. Está serio el doc. No lee los comentarios. Está en consulta. Eso lo escribe el señor Pedro González. ¿Cuáles comentarios? No veo ninguno. No, porque eso está en el Instagram. Ah, en el Instagram, sí, Sí. sí, A veces la gente se sí, enreda para conectarse por el Zoom, por aquí. exacto, exacto. Eh, Oye, hay más pacientes, léelo. Los que están en Instagram, tómense la molestia de meterse en el Zoom y por ahí es más fácil hacer las preguntas porque las letricas de un iPhone pequeño con 52 años no se leen. No se ven bien, No se veo. con 62 menos. Mira, aquí hay un amigo tuyo, Sí, Mauro Virarda. oye, Cristian gran Mauro. se fractura en el muñeca, mano derecha. Fabián fractura pulgar en mano izquierda. Primera válida de enduro en Carolina del Sur. Ah, creo que eso fue, nos está dando fue el reporte del fin de semana. Sí, sí, Fabián tiene esa muñeca, ¿te acuerdas que se fracturó y se le quitaron la primera fila del carpo? Lo operó un amigo Aguilar, le solventó ese problema. Aquí el Lulu MX se está metiendo con tu quirófano, con la caja de herramientas. No vale, y es la que tenemos una foto ahí en Husky Park, con el gran Henry el volador. Esa foto es Hooky Par, ¿en serio? Esa foto en Husky Park, el circuitico Husky Park. Coño, esos panas sí le han metido corazón al No deporte. vale, y lo tiene intacto, una belleza, el gran Henry, muy Eh, querido. Fly Charlie, tengo un ligamento cruzado anterior cortado. Con una buena rodillera puedo volver a practicar. Estoy haciendo Tao mountain se veía bike. roto, roto, ¿no? Ligamento cruzado, dijo cortado. Bueno, roto. Bueno, si tiene mucho tiempo así, puede ser que no sea dependiente del ligamento cruzado anterior. Si tonifica bien su musculatura y utiliza una buena rodillera, puede montar nuevamente sin problema.
pero tiene que trabajar los músculos, todos los músculos vecinos a la rodilla, el recto anterior, el vasto medial, el vasto lateral, tibial anterior, isquiotibial, gemelo, y una buena rodillera puede poder montar a su moto Bueno, nuevamente. dice que tiene 6 meses haciendo montañera, o sea que le Le ayuda bastante, mucho. mira, y la próxima pregunta es otro amigo diciendo que también tiene ligamento cruzado anterior. ¿Esa es una lesión común? Muy común, en el enduro sobre todo, Okey. muy común. Mira, aquí está, no, Fabián se fracturó el pulgar. Este está Ah, ok. Fabián. Sí. Sí, sí. Okey, por aquí se acabaron las preguntas y aquí, eh, me disloqué el codo. ¿Es cierto que el ligamento se estira y nunca regresa a su estado original? Me disloqué el codo hace 3 semanas en el circuito y tú me ayudaste. Saludos. Sí, claro, yo lo ayudé a él, se cayó en el circuito KTM, tuvo una luxación de codo, le hice la reducción ahí mismo y le mandé un tratamiento, una inmovilización por 21 días y terapia. Si hace la terapia bien hecha y tonifica la musculatura vecino a la articulación, va a estar perfectamente, pues no tuvo ninguna fractura, solamente se lujó y la reducción se la hice a la caída, yo iba detrás de él a los 5 minutos. Sí, Y bueno, aparentemente está fibrudo, se quiere montar la moto. yo le dije que se podía montar más o menos en 4 a 6 semanas. Ok, doctor Pedro Torres, alias Mañoso, ¿hay algo que tú quieras comunicarle a nuestros oyentes? Bueno, básicamente que mire, si van a hacer un deporte tan apasionante como este, háganlo bien, reciban sus clases, no solamente lo dejen para fines de semana, durante la semana entrenen, hagan bicicleta, sobre todo bicicleta de ruta que le dan un VMAX, una capacidad pulmonar grande, que hagan la montaña para la habilidad en los cruces y que se mantengan siempre con una buena dieta, descansando lo adecuado y básicamente así van a ir bien, lo van a disfrutar más. Bueno, ya escucharon, ese fue mi traumatólogo, doctor, amigo personal, Pedro Torres Castañeda. Actualmente sigue montando moto, siguiendo por las picas, atrás del Exactamente. material. eh, Se está comprando una moto eléctrica, pero bueno, las motos eléctricas van para adelante, Quiero, tienen un futuro. quiero probarla. Se nos está yendo del camino de que Sí. Pedro, un fuerte abrazo. Gracias por Bueno, tu apoyo. Macías, gracias por todo. Saluda a la familia y siempre a la orden por aquí. No, 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 mil gracias, bro. Se le quiere. Chao, viejo. Chao.